Quería que aclaremos algunas cosas porque me han preguntado en el foro y por email, me han preguntado algunas dudas del ejercicio 8. Entonces quería aclarar eso primero y después vamos al 10, creo que es el último, el 9 o el 10, el último que faltaba hacer. En el ejercicio 8 nos pedían calcular la solubilidad del sulfuro de plata, dándonos el pKps, era el dato, en distintas condiciones, agua pura, solución con una sal que tiene un ion común, que es el nitrato de plata, con un ácido nítrico, con un agente complejante, que es el amoníaco, y con una sal que no tiene iones comunes, como el nitrato de sodio. Y teníamos que encontrar la solubilidad de la sal del sulfuro de plata en esas condiciones. Entonces, para el primer caso habíamos dicho que en agua pura el sulfuro de plata se disociaba dando 2 iones plata, un ion sulfuro, y donde decíamos si llamamos S a los moles del sulfuro de plata que tenemos disueltos en la solución, la cantidad de moles de sulfuro de plata que se forman van a ser igual a 2S, y la cantidad de moles de sulfuro de plata, de iones sulfuro sería S. Entonces, si nosotros les damos esos nombres, y recuerden la definición de solubilidad también. La definición dada de solubilidad, eso también ténganlo presente. Entonces el KPS, en función de esas condiciones, decíamos que era igual a la concentración de los sulfuros por la concentración de la plata al cuadrado. Y como nosotros le habíamos dado como concentración de sulfuro, le habíamos denominado S, que era la solubilidad, la cantidad de moles que se disuelve por litro, los moles disueltos por litro, le llamábamos S, y la de la plata es el doble, porque la relación era 1, 2. Entonces 2S, y esa concentración se eleva al cuadrado, por las relaciones estequiométricas. Entonces nos quedaba todo expresado en función de la solubilidad. Todo expresado en función de la solubilidad. Si ahora vemos Mailén, estoy viendo que veamos eso. Entonces, en función de la solubilidad, me das el KPS igual a 4S cubo, y despejo el S, que es la solubilidad, como la raíz cúbica del KPS sobre 4, y nos daba este valor. Decíamos que esa era la solubilidad de la sal en medio neutro, o sea, en agua pura. Después hacíamos el agregado de una sal de nitrato de plata que tiene como característica que tiene un ion común, que es el ion plata. Entonces nos queda que el sulfuro de plata, la reacción es la misma, ¿sí? Con la diferencia de que acá la concentración de plata aumenta porque agrego una sal que contiene ese mismo ion. Entonces esta concentración de iones plata aumenta. Y hay que tener en cuenta ese aumento de concentración de los iones plata. Entonces nos quedaba la concentración de plata, va a ser igual a la cantidad que había inicialmente, que era 2S, la cantidad inicial, más la cantidad agregada, que es 10 a la menos 3 formal. Y 2S, reemplazando por S del valor que obtuvimos en el punto anterior, nos queda 2 por 2.5 por 10 a la menos 17 molar o formal, que tenían, en este caso vale igual. En ese caso, entonces, nos queda este término del orden de 10 a la menos 17, sumado a otro término del orden de 10 a la menos 3. Y decimos que el primero es despreciable frente al segundo. Por lo tanto, no lo considero directamente en el cálculo. Cuando calculo, pongo directamente este valor. Entonces, el KPS de nuevo se define en función de cómo está definida la constante del producto de solubilidad, como la concentración de los iones elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, que serían estos dos términos, y eso en función de la identificación de S como concentración de la plata, y la del sulfuro como S, y esto era, a ver, la concentración de la plata era 2S, y la del sulfuro S. Entonces acá tendría que ser 2S. Acá falta un 2. Me olvidé de un 2, porque es 2S. ¿Sí? Entonces,
como es, S valía, perdón, veamos, me estoy confundiendo porque el S lo desprecié, ya lo tuve en cuenta, no se lo, veamos de nuevo para arriba, cierro esto. Decíamos que la concentración de la plata era 2S más la nueva concentración de iones plata agregado. Es la total. Y esa total se desprecia en los dos primeros términos y me queda como resultado 10 a la menos 3. Es la total, teniendo en cuenta los 2S y lo nuevo. Entonces la concentración de plata acá sería 10 a la menos 3. No hay que poner 2S porque ya está despreciada S frente a esta nueva concentración que es mucho mayor. Entonces acá me queda 10 a la menos 3 al cuadrado por S. Y en función de esa expresión, despejo S en función del KPS de la plata normal, del sulfuro de plata, digo, en condiciones normales, despejo S y me da el nuevo valor. ¿Entienden? O sea, acá S no lo puedo expresar en función del anterior porque lo cambié, ¿sí? Ya lo hice en este paso. Dije, la concentración de plata es 2S más la cantidad de iones plata agregados. Como esto es despreciable, me queda nada más que esto. Entonces, cuando reemplazo acá la concentración de plata, es este resultado de la suma, que es este término. Y está. Y no lo pongo en función de S en este caso. Directamente queda el sulfuro nada más en función de S, y eso es lo que despejo. Y sería la solubilidad de la sal. Y me queda este valor. Después, el tercer punto, a ver, acá hay gente que no estaba dando ingreso. El punto C nos queda el punto 8C. Bueno, el punto 8C del ejercicio, estamos revisando el 8C, el punto 8, ítem C. Dice cuál es la solubilidad del sulfuro de plata cuando se agrega ácido nítrico 10 a la menos 3 formal. En resumen, nos están pidiendo el efecto del pH sobre la solubilidad. Entonces de acá planteamos la ecuación principal, la reacción principal, que era la formación del precipitado o la disolución de la sal, ¿sí? Si hablamos en este sentido sería formación del precipitado y para acá sería la disolución del precipitado. Entonces en ese caso decimos, en presencia de ácido nítrico, el ion sulfuro puede reaccionar con los protones del medio y generar ácido sulfídrico. Y por lo tanto la formación de este precipitado va a tender a tener un desplazamiento hacia la derecha, acá puesto de esta manera, ¿sí? Porque esta reacción va a tirar, va a traccionar la reacción en este sentido. Entonces planteamos lo mismo, como siempre, en función del KPS. Y acá le llamamos prima, porque decíamos que era una constante condicional, porque estaba influenciada por estas reacciones parásitas. Entonces le llamamos KPS de plata S', porque el elemento que está siendo modificada su concentración es el anión sulfuro. Entonces le pongo el prima en el sulfuro. Y va a ser igual a la concentración de plata por la concentración de sulfuros y la de plata al cuadrado, decíamos, por definición de KPS. Pero lo del sulfuro es una prima que está siendo modificada por esta reacción lateral. ¿Sí? Es una concentración diferente porque depende de esta reacción lateral. Entonces decimos, por definición, esta concentración prima era igual a la suma de todas las especies. Las especies son sulfuros con un protón y sulfuro con 2 protones, ácido sulfídrico. Además, por definición, decíamos que el coeficiente de reacción lateral era igual a la concentración total de la especie sobre la concentración de la especie que da lugar a la reacción principal, que sería esta, el S.
y de acá despejamos S', la concentración de sulfuros prima, y nos da este producto, alfa por S. Entonces, en función de esta nueva definición, reemplazamos acá este S', lo reemplazamos acá por alfa S, y nos queda que la constante del producto de solubilidad, el KPS, entonces prima, va a ser igual a la concentración de plata por la de sulfuro prima, y a su vez este sulfuro prima era, acá ves, está mal, sería S por alfa. Este prima es S por alfa. Y este producto es igual al KPS normal del sulfuro de plata y por el alfa. Entonces, lo que nos queda, esto es dato KPS, nos falta calcular el alfa, el coeficiente de reacción lateral. Por definición, el coeficiente de reacción lateral era igual a un polinomio de grado igual al número de etapas que tiene la reacción más 1. ¿Cierto? Acá tenemos 2 etapas, entonces el grado D sería de grado 2, perdón, del mismo orden del polinomio. Los términos son 3, un término de grado 0, un término de grado 1 y un término de grado 2. O sea, el grado del polinomio depende del número de etapas. Si tenemos 2 etapas, será de grado 2, y son 3 términos. Entonces, el primer término siempre vale 1, el segundo término es beta, el beta de la primera etapa, siempre tomado desde la reacción parásita, desde el punto, desde acá, desde arriba hacia abajo. Entonces, esto es beta 1, y beta 2 es la etapa total, desde acá hasta acá, beta 2. Beta 2 por la concentración de protones al cuadrado. ¿Sí? Esa era la ecuación. 1 más beta 1 concentración de protones en la primera, más beta 2 concentración de protones al cuadrado. Ahora, ¿qué es beta 1 y qué es beta 2? Acá había problemas. Beta 1 es el coeficiente de reacción total de esta etapa. Y beta 2 es el coeficiente de reacción total de la segunda etapa, desde acá hasta acá, de todas las únicas 2 etapas que hay. ¿Sí? Entonces, además, nosotros sabemos que las constantes de acidez para este ácido que es el sulfídrico se definen en base a la disociación. Es decir, yo tengo ácido sulfídrico, este ácido se disocia dando un protón y un anión, y esta reacción tomada desde abajo hacia arriba representa la constante de acidez 1. ¿Sí? Nosotros cuando definimos constante de acidez decimos la disociación del ácido, la constante de disociación es igual a la concentración del catión más el anión, que en este caso sería el protón más el sulfídrico, este sulfuro protonado, sobre la concentración total de la especie, que es el ácido sulfídrico. ¿Sí? Así definimos la constante de acidez 1. La constante de acidez 2 la definimos como la concentración de sulfuro por la concentración de protones sobre la concentración de sulfuro protonado, para la constante de acidez 2, porque son estas esta sería la constante que define esta etapa. Sería, ¿cuáles son los reactivos acá? Este sería mi reactivo, este mi otro reactivo, y este mi producto, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que definirlo en base a lo que tengo en la secuencia de etapas. Entonces, en definitiva, ¿qué decimos? Que esta etapa coincide, el logaritmo de beta 1 coincide con el pKa2, porque esta reacción está definiendo la constante de acidez 2. Mientras que el logaritmo de beta 2, que sería la reacción global desde el inicio hasta acá, hasta el final, se la define como el pK1, esta constante, más la otra constante. Esta es la relación que siempre se tiene en cuenta, que el logaritmo de la reacción global es igual a la suma de las constantes de acidez, pK1 y pK2. Esto está como logaritmo y esto como pK. Entonces, como los datos nuestros eran pK1 y pK2, nos conviene expresarlo así, como logaritmo. Entonces, este dato, según lo que teníamos acá, era igual
a 7,5. Perdón, a 12,92 pecados, 12,92. ¿No es cierto? Así dice acá, 12,92 pecados igual al logaritmo de beta 1. Entonces, beta 1 va a ser 10 elevado a este término, y que tiene como resultado este número. Si yo hago este cálculo, me da este número. Lo mismo, beta 2 es igual a pk1 más pk2, y es igual a la suma de estos dos números, y beta 2 va a resultar entonces 10 elevado a la 19, 17. Y esa potencia me da 933 por 10 a la 19. O sea, el objetivo es conocer acá beta 1 y beta 2, porque esos son los términos que yo voy a usar acá en la expresión del alfa. O sea, necesito definirlos bien, identificarlos, definirlos, calcularlos, ¿sí? En base a los datos. ¿Sí? Ese es el primer paso. Una vez que los tengo definidos, recién hago el cálculo. Quiero saber si se entendió esto. Acá me están, Paola, ya vemos el punto B. Estamos en el C ahora, ya volvemos. Perdón, estamos en el C, sí. Quiero saber si entendieron estos cálculos. ¿Sí? Sí. ¿Todos entendieron? Bueno, ahora acá me dicen que en el punto A, alguien me dice, Paola, el punto B me da 1 por 10 a la menos 44. A ver, el 1, el B, 1, acá 1 te da. ¿Por qué 1? Porque fíjate que el PK es 10, está como dato acá, el PK es 49, el PKS, PKPS es 49.2. 49.2, que expresado como 10 elevado a la 49.2 y resolviendo esa cuenta me da 6.3 por 10 a la menos 50. Entonces acá ponías la concentración de la plata, dijimos que era directamente 10 a la menos 3, y el S quedaba indicado, igualábamos al KPS, que era este valor 10 a la 49.2, o 6.3 por 10 a la menos 50, y dividido 10 a la menos 6. Sí da así, me parece a mí que da así. A los demás les da así, han revisado los cálculos, este sería el resultado. Hay gente. Bueno, ahora sí, dice, ahora bueno, estamos de acuerdo entonces. Bueno, ahora el punto C no hay problemas, entonces sí, seguimos. Y ahora el D. Alguien tenía otra diferencia acá en el D. Por aquí me decían, bueno, el D. El D es el efecto de complejamiento de la solubilidad del sulfuro de plata. Entonces teníamos que el efecto era sobre el ion plata, que se complejaba con el amoníaco, y lo hacía en dos etapas, la primera y la segunda etapa. Entonces teníamos como datos ya los logaritmos de beta 1 y beta 2, totales, o sea, teníamos de esta etapa y de la completa, de la 1 y la 2, que sería este coeficiente, la constante de reacción total. Entonces, al tener beta 1, ya sabemos cuál es el logaritmo de beta 1, digo, ya sabemos cuál es el valor de beta 1, porque es 10 elevado a este número. Logaritmo pasa al otro miembro como 10 elevado. Entonces ya tenemos el valor de beta 1, y lo mismo acá, 10 elevado a la 7.2 me da beta 2.
son los valores que voy a tener que tener en cuenta en el cálculo de las concentraciones. Entonces, lo mismo planteamos cuando había reacciones laterales, hacemos el mismo planteo. Decimos la constante del producto de solubilidad de la sal, esta, que está, cuya concentración en plata se ve modificada por la reacción lateral, y le pongo prima. Ese no le pasa nada, lo dejo como está, entonces sulfuro de plata, donde la plata tiene un prima arriba. Eso va a ser igual a la concentración de plata prima, que es la modificada por la concentración de sulfuros, y eso a su vez era igual a 2S, siempre la plata era 2S por la relación inicial que habíamos planteado, 2S' al cuadrado por S'. Y donde S' tenía que ver con la reacción lateral. La reacción lateral ya podemos calcular directamente el alfa siempre era el polinomio, lo podemos calcular a ese valor en función de los datos de beta 1 y beta 2, y me das 4,15 por 10 a la sexta. Entonces el KPS', por definición, era igual a la concentración esta, que valía igual a la alfa por la concentración de la plata, sin el prima, y por la de sulfuro. Esto es, por definición, KPS, este producto es KPS normal, o el de tablas, por el alfa. El KPS es termodinámico o de tablas, y por el alfa. Una vez que ya tengo el alfa, ya lo puedo reemplazar, y me queda que el KPS' por el alfa, entonces el KPS, no prima, el KPS por el alfa, es igual al KPS', y el KPS' es igual a esto, a 2S' cuadrado por S'. ¿Sí? Y de ahí despejamos S'. El alfa lo tenemos, al KPS lo tenemos, y es sobre 4, porque este coeficiente se eleva al cuadrado, entonces queda 4 raíz cúbica. Y tenemos este valor, 4.03 por 10 a la menos 15. Sí, este es el verdadero resultado. Si en la guía yo les puse otro valor, me equivoqué, es el D, ¿no? Sí, este sería, sí, hay un error acá, 4.03 por 10 a la menos 15. Lo corrigen por favor ahí arriba en la guía. Así coincide el resultado con el valor que nos da. Está bien. Me olvidé de corregir ese valor. Sí, este es el resultado. Está bien. Y por último, el efecto salino, que ya lo habíamos visto también, consistía, el efecto salino, un momentito, decíamos que lo primero que hacíamos era calcular la fuerza iónica del medio, porque en presencia de las sales, que no son comunes, lo importante era conocer la fuerza iónica del medio debido a esas sales. Y lo hacíamos en función de una ecuación, que era esta, la sumatoria de las cargas iónicas al cuadrado por la concentración de cada ion, todo multiplicado por un medio, 0,5 por esta sumatoria de los productos. Y de acá considerábamos que los términos que involucraban a la sal poco soluble eran despreciables, nos quedamos con la sal original, que era el sodio y el nitrato, el sodio y el nitrato nada más, porque esto resultaba despreciable. Encontramos la fuerza iónica, y luego en función del valor de la fuerza iónica, veíamos con qué ecuaciones se calculaban los logaritmos de los coeficientes de actividad. Entonces, en función del resultado, este da 0,05, entonces vemos que el rango de variación de la fuerza iónica está entre este valor, o sea, pertenece a este intervalo, y esta es la ecuación correspondiente, y de acá calculamos el coeficiente de actividad del ion plata. Lo mismo hacemos para el sulfuro, una vez que tenemos los dos coeficientes, definimos de nuevo el KPS, en función de los coeficientes de actividad. Y decíamos que el KPS era igual al KPS termodinámico, o el de tabla, dividido los coeficientes de actividad. Encontrábamos su valor, dividiendo por los coeficientes de actividad, con elevados coeficientes estequiométricos, y llegábamos a definir el KPS. Y en función de ese KPS,
definido para la nueva situación, calculamos el S, sabiendo que el S era igual, lo mismo que antes, el KPS era igual a la concentración de la plata, 2 plata al cuadrado por S, y esto me quedaba 2S por S. 2S al cuadrado por S. Y lo tenía que igualar ahora a este nuevo término, a esta nueva expresión, ya no a la anterior, sino a esta nueva expresión. Y despejo de acá S, y vemos el nuevo valor. ¿Sí? O sea, es similar a la ecuación, al tratamiento que hacemos cuando agregamos la plata. ¿Recuerdan cuando agregamos la plata, el nitrato de plata? Que era el caso B, hacíamos un tratamiento similar, ¿sí? Calculábamos la constante y despejamos. ¿Está? A ver, no hay consultas. Bueno, ahora vamos al último que nos faltaba ver, que es esto ya lo habíamos visto, era calcular el error asociado al indicador en la valoración de 25 mililitros de cloruro, 0.01 molar, con nitrato de plata, 0.01 molar, por el método de Mohr a pH 8, teniendo en cuenta la concentración de cromato en el punto final. Acá me faltaba un 0, me comí un 0 en el enunciado, era 0.002. Por favor lo corrige, 0.002, faltaba un 0. Porque acá dice que el límite de apreciación del precipitado es de 10 a la menos 5, o sea que podemos llegar a apreciar el precipitado aún en estas bajas concentraciones. Son bajas en general, entonces que yo había puesto era demasiado alto, es 0.002. Como datos teníamos el KPS de formación del precipitado de cloruro de plata y también el del cromato de plata. Y los logaritmos de beta 1, esto es esto no sé si se los había dado, el logaritmo de beta 1 que coincide con el Ka2 y es igual a 6,5. Esto significa, si nos están dando el logaritmo, que es probable que tenga incidencia el agregado, el pH del medio, estamos a pH 8, y que puede interactuar con el ion cromato protonándose el cromato. ¿Sí? O sea que hay una reacción entre este protón debido al pH del medio y el ion cromato del indicador. Entonces la reacción lateral sería esta. Acá el cromato toma un protón y forma esta especie. Si lo ponemos acá en vertical sería el cromato capta un protón más un protón y genera este compuesto, nada más. Después en una siguiente etapa captaría un segundo protón y formaría el ácido crómico. Esta sería una segunda etapa, que acá no nos dice nada, significa que no llega a este nivel, que se produce la reacción entre el cromato y el protón y genera esta especie nada más. Y esa constante, como les decía antes, cuando nosotros hablamos de acidez, de un constante de acidez, la planteamos esta reacción, la pK1, o la constante de acidez 1, se refiere a la disociación de este anión y este protón. Esta es la constante de acidez 1. Cuando capta un segundo protón, cuando este anión pierde el segundo protón, que sería esta especie, pasa a formar esta especie, ahí sería la constante de acidez 2. O sea que estaríamos involucrándonos con esta reacción nada más. Entonces, lo que tendríamos que ver es si tiene incidencia esa reacción lateral. Y decimos K'S, el pKs', debido a la reacción del cromato, del ion cromato acá con el protón, va a ser igual, ya decíamos, igual al que su coeficiente de reacción lateral era un polinomio, si era de una etapa es de grado 1, 1 más beta 1 por la concentración de protones, y eso me da 1 más beta 1, estaba acá, beta 1 es pK2, 6.5, o sea 10 elevado a la 6.5 sería beta 1,
por la de protones, decíamos pH es igual a 8, la concentración de protones 10 a la menos 8. Entonces nos queda un alfa de 1.03, prácticamente 1, o sea que no hay mucha diferencia entre el KPS normal y el KPS debido a esa reacción lateral, es muy poca la incidencia. Entonces el K'S sería la constante anterior multiplicada por esa constante, por ese número, por ese coeficiente que da 1.75 por 10 a la menos 11, prácticamente igual. No hay incidencia, si uno no lo considera, no hay modificación prácticamente en el resultado, en el cálculo posterior. Bueno, esto era en cuanto a ver si había alguna incidencia fuerte del pH del medio sobre la constante del producto de solubilidad, y vemos que no. Bueno, segundo, ahora responder a la pregunta. La pregunta es el error en la valoración. Y habíamos definido error en la valoración como la diferencia entre el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia sobre el volumen del punto de equivalencia y por 100. O sea, el error en la detección del punto final. O sea, ¿qué diferencia hay entre el volumen que leo, el volumen que corresponde al equilibrio, que es el punto de equivalencia, sobre el valor teórico, que sería el del punto de equivalencia? El experimental menos el teórico sobre el teórico y por 100. Entonces, esto me daría el error relativo. Yo tendría que conocer cuál es el volumen del punto final, cuál es el volumen del punto de equivalencia, y con esos datos encuentro el error. Empecemos a calcular. Primero el volumen del punto de equivalencia. ¿Está bien así? ¿Les parece que empezamos por ahí? A ver, para que ustedes opinen. ¿Se puede empezar por ahí? ¿Se puede empezar por otro lado? Hasta ahí se entiende el planteo, qué es lo que queremos hacer, por qué hacemos este planteo de error, cálculo de error con esa ecuación. Bueno, se entiende, los demás también. Bueno, entonces tenemos el punto de equivalencia. Sí, el teórico, el volumen teórico que corresponde al punto de equivalencia. El teórico sería con los números de equivalentes, ¿no es cierto? El número de equivalente del cloruro igual al de la plata, porque esa es la reacción entre cloruro y nitrato de plata. Entonces ese va a ser el punto de equivalencia. El número de equivalente de cloruro va a ser igual al número de equivalente de nitrato de plata. De cloruros sabemos que, dice acá el enunciado, que tenemos 25 mililitros de esta concentración, y de plata sabemos la concentración, de ahí despejamos el volumen del punto de equivalencia. 25 por 0,01 igual al volumen que no conozco por 0,01 también, era de la misma concentración. Por supuesto nos tiene que dar el mismo volumen, pues estos son iguales, se cancelan y me queda igual. Entonces me queda el volumen del punto de equivalencia, sería este valor, 25 mililitros. ¿Sí? Igualando número de equivalentes. Volumen por normalidad igual a volumen por normalidad. Ahora que estamos acá, uy, gente esperando que no vi. El número de equivalentes es igual a masa sobre peso equivalente, no sobre volumen, ¿no? O sea, no es masa sobre peso equivalente y sobre volumen, no, es masa sobre peso equivalente, nada más. O bien normalidad por volumen, ¿está? No mezclen las cosas porque ustedes por ahí mezclan todo. Entonces, masa sobre peso equivalente es número de equivalentes. Volumen por normalidad también es número de equivalentes. ¿Sí? Si ustedes hacen el análisis de dimensiones, vean que les da bien, les da número de equivalente el resultado al hacer este producto, y al hacer el masa sobre peso equivalente también les da número de equivalentes el resultado. Entonces, cuando haya dudas, ustedes analicen con unidades y vean si el resultado de esa cuenta, de ese cálculo, les da las unidades que corresponden. Y eso le va a sacar la duda. Entonces, en principio, tenemos acá el volumen del punto de equivalencia. Ahora nos falta calcular cuál es el volumen en el punto final de la titulación. Para calcular ese volumen del punto final,
tengo que ver la cantidad de plata que satisface, la concentración de iones plata que satisfacen el producto de solubilidad de la formación del precipitado que tengo que observar en el punto final, que es el cromato de plata. ¿No es cierto? Ese es mi punto final, la formación de un precipitado rojizo, de pardo rojizo de cromato de plata. ¿Sí? Ese es mi punto final. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de la concentración de plata necesaria para que precipite esa especie, el cromato de plata. Entonces, mi KPS sería este, pero ahora como sabemos que hay un ligero desplazamiento de las condiciones normales por la reacción lateral, le llamamos K'S. El resultado les dije que es prácticamente el mismo, que había un 0,05 de diferencia nada más. Para tenerlo en cuenta, aunque sea muy pequeño, decimos K' de esta especie va a ser igual el KPS, también lo puedo poner KPS de plata cromato prima, porque el que está cambiando era el cromato, para ser coherentes con la definición que le da la profesora. Sería plata cromato prima. Entonces acá nos queda, por definición, esto era igual a la concentración de plata por la concentración de cromato. Y eso es igual a este valor que calculamos antes, que era 1,75 por 10 a la menos 12, el KPS'. Y sabemos que la concentración de plata en el punto final, tengo que tener la concentración de plata en el punto final. Entonces, de acá puedo despejarla directamente. Despejo la concentración de plata, que va a ser igual al KPS sobre la concentración de cromato. Y acá pongo el dato de la concentración que dice que la concentración de cromato en el punto final tiene este valor 0,002 molar. ¿Sí? Entonces reemplazo el valor del KPS sobre la concentración dato del cromato y raíz cuadrada, porque el exponente cuadrático pasa como raíz al otro miembro, entonces me da como resultado la concentración de plata en el punto final. ¿Se entiende esto bien? La idea de cómo encarar el tema es acá establecer el equilibrio de formación del segundo precipitado, que es el cromato de plata, que es el que me determina el punto final, ¿sí? Que es igual al KPS por la concentración de la plata al cuadrado. El KPS es igual a la concentración de la plata al cuadrado por la del cromato, y va a ser igual a la constante que hemos calculado. Y de acá despejo directamente la plata correspondiente al punto final, que es la concentración del el KPS dado dividido la de cromato, ¿sí? Que es un dato, y todo raíz cuadrada. Y ya obtengo la concentración de iones plata en el punto final. Como yo sé que esta es la concentración de plata en el punto final, significa que, y este punto final es por exceso, porque me tengo que pasar, una vez que ya se consumió por completo todos los cloruros del medio, la siguiente gota de nitrato de plata reacciona con el ion cromato del indicador y forma el precipitado. Entonces tengo un exceso de consumo de nitrato de plata. Entonces ahora calculemos la concentración de plata en el punto de equivalencia, para saber cuál es el exceso, porque esta es la del punto final. Entonces, en el punto de equivalencia, nosotros sabemos que la concentración de plata y la de cloruro son iguales, porque estamos en el equilibrio. Y vale la constante del producto de solubilidad de cloruro de plata para ese equilibrio. Entonces, ahí vale la formación de ese precipitado. Todavía no se formó el cromato de plata en el punto de equivalencia. Entonces, el KPS vale 1,2 por 10 a la menos 10, era dato, y eso era igual a la concentración de plata al cuadrado. Como plata y cloruro son las mismas, entonces va a ser igual a la concentración de plata al cuadrado. Despejando, me queda raíz cuadrada de este valor. Eso me va a dar la concentración de plata, la raíz cuadrada de este valor. Ya sabemos que el Kp es igual a la concentración de la plata por la de cloruro, es igual a este número, y como la de plata y cloruro son las mismas, entonces me queda plata al cuadrado,
despejo la plata, me queda del punto de equivalencia, me queda 1.1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces ahora puedo calcular la concentración de plata en exceso, o sea, la cantidad de plata en exceso. ¿Cómo lo calculo? Por diferencia nada más. La del punto final menos la del punto de equivalencia. Hago la diferencia, me queda esta molaridad de concentraciones. Y ahora me queda calcular el volumen de nitrato de plata. Ya tengo la concentración de plata en exceso, ahora calculo el volumen, sabiendo la concentración del nitrato de plata, que era 1 por 10 a la menos 2, o 0.01. Entonces ya sabemos que la molaridad es igual al número de moles sobre volumen. De ahí despejo el número de moles, va a ser a la molaridad por el volumen. En el punto final, yo teóricamente tendría un volumen de 50, y un poquito más la gotita extra que agregué, pero lo aproximemos, 50 mililitros, volumen total. Y la molaridad es esta, para calcular el exceso. Es la molaridad de nitrato de plata en exceso. Entonces, para el volumen total por la molaridad que estoy considerando en exceso, me va a dar los moles de nitrato de plata en exceso. Y sabemos que la molaridad era igual al número de moles sobre volumen, de acá podemos despejar el volumen como los números de moles sobre la molaridad. Los números de moles son estos, la molaridad del reactivo es esta, entonces ahí ya me queda el volumen directamente, 0.0093 mililitros. Con este volumen ya puedo calcular, este es el volumen del punto final, o sea, el exceso en el volumen del punto final. Entonces, el error sería el volumen teórico, el volumen del punto de equivalencia, que es el teórico, que era 25, menos el volumen del punto final, que sería los 25 más este volumen, porque está en exceso. Entonces, 25.093 dividido 25, y por 100. Hacemos el cálculo y me da este resultado, que sería el error. No sé si les quedó claro o hay algo que no se entiende. Que lo explique de vuelta. Bueno, a ver. Entonces, la de la gotita, le faltó entender lo de la gotita en exceso. Bueno, nosotros sabemos que partimos de la definición. Nosotros tenemos esta definición de error en la titulación, que va a ser el volumen que consumo de reactivo en el punto final, menos el volumen del punto de equivalencia sobre el volumen del punto de equivalencia. Toda esa diferencia dividido el volumen del punto de equivalencia por 100. Eso me va a dar el error relativo porcentual. Y el error nada más que no sea relativo sería el volumen del punto final sobre el volumen del punto de equivalencia por 100. No haciendo la diferencia, sino el cociente directamente. Pero generalmente siempre lo calculábamos como error relativo. Bueno, para definir estos volúmenes, empezamos con el más sencillo, que es el volumen del punto de equivalencia, que se calculaba igualando el número de equivalentes. Eso que ya lo entendieron. Ahora calculamos el volumen del punto final. El volumen del punto final lo calculamos considerando el equilibrio de formación del precipitado que corresponde al punto final, que es el cromato de plata. Entonces el KPS del cromato de plata tiene que ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la de cromato. Y eso es ', al KPS prima, dijimos, porque se veía alterado un poquito, casi nada, por la presencia de los protones en el medio. Entonces le pongo el K', corregido, digamos, el KPS corregido. De acá despejo la concentración de plata en el punto final, despejando de esta igualdad. Como dato tengo la de cromatos en el punto final, que es esta concentración. Entonces lo único que me resta es despejar de esta igualdad la plata, y me da este valor. Ahora, para saber
la cantidad de plata en exceso, tengo que referirme a la cantidad de plata del punto de equivalencia, a la concentración de iones plata en el punto de equivalencia. Entonces, para eso planteo la ecuación del KPS en el punto de equivalencia, que es cuando la concentración de plata y de cloruro son las mismas, por lo tanto KPS es igual a la concentración de plata al cuadrado, igual a este valor. De ahí despejo la de plata y me da 1.1 por 10 a la menos 5 molar. Esto es en el punto de equivalencia, esto es en el punto final. Por diferencia, conozco la cantidad de plata en exceso, concentración de plata en exceso. Ahora el siguiente paso es ver el volumen, a qué volumen corresponde esa cantidad de plata en exceso. Entonces, para transformar esto en volumen, primero tengo en cuenta los moles. ¿A cuántos moles equivale esto? En el volumen, porque un mol es una masa, una concentración es masa sobre volumen. Entonces, los moles es igual al volumen total por la molaridad. Yo les decía acá que el volumen total es 25 que agregué, más los 25 que tenía de cloruro, más los 25 de nitrato de plata para llegar al punto de equivalencia son 50. Y más la gotita en exceso tendría que poner 50,05 acá. Pero es mínima la diferencia, no va a incidir nada en el resultado. Entonces coloco el volumen total teórico, 50, por la concentración de plata en exceso, y eso me va a dar los moles de plata en exceso. Y después con la relación de molaridad que corresponde a la plata, que ya sabemos que es 0,01 molar, puedo despejar el volumen de esa relación. Molaridad igual a número de moles sobre volumen, despejo el volumen, que va a ser igual a estos moles, dividida la concentración de ese reactivo de nitrato de plata, y me da el volumen que corresponde a esos moles de nitrato de plata. Moles en exceso, volumen en exceso. Por lo tanto, cuando hago el cálculo, tengo en cuenta que el volumen teórico era 25, el volumen del punto final, 25.093, y dividido el volumen teórico, y por 100. Ahora sí, Leonor, ahora sí. Bueno, los demás también. Bueno, entonces ya la profesora ya subió la teoría de volumetría redox, así que el miércoles tendremos que empezar con redox. Y tenían plazo hasta el miércoles para presentar este informe, así que por favor terminen. Hasta el miércoles tienen a las 20. Y nos vemos el miércoles a las 14 quedamos. Yo me olvidé el otro día, mandé mal el horario, a las 14. Todos firmaron, anotaron acá que están para tener un control nada más. Todos. Bueno, no tienen dudas, están más o menos bien con este tema, les falta, van lerdos. Acá. ¿Por qué la gotita en exceso? Una gota de la bureta aproximadamente mide 0.05 mililitros. Ese es el volumen de una gota. Cuando trabajamos en volumetría, una gotita tiene un volumen de 0.05 mililitros. Yo les decía que ya me reclamaron, ya yo no soy la jefa de cátedra. La jefa me pidió que exija en tiempo y forma. Si necesitan, bueno, podríamos hacer una excepción, pero traten si no me van a tirar la oreja a mí, porque yo tengo que cumplir los plazos, ¿sí? Pero si van mal y no van a llegar, y para que no queden libres, porque recuerden que es el 80% de asistencia. Con dos seminarios que no estén bien o que no hayan presentado, ya quedan libres. ¿Sí? Así que por favor, vayan
recuerden las condiciones, es 80% de asistencia hasta el primer parcial. Entonces, si ustedes no van a llegar, bueno, digo que les digo que no llega, porque lo que pasa es que se llama y se va apilando, se van con otra cosa y se complica demasiado. Pero les pregunto, ¿realmente necesitan hasta el lunes o puede ser el viernes? Es aula, no hay otro medio. Me han pedido que corrija cómo está. El problema es que tampoco tenemos tiempo, estamos atrasados con las correcciones y no podemos corregir dos veces físicamente. No tenemos el tiempo para corregir dos veces lo mismo. Entonces hacemos las correcciones, yo se los mando a las correcciones hechas. Le digo, esto está mal, es así, para que no tener que estar volviendo a corregir. Porque si no es doble tiempo que no tenemos. ¿Se entiende? No es que no querramos, no lo tenemos. O sea, si lo van a volver a hacer, no lo voy a poder corregir de nuevo, porque estoy atrasado. Entonces, el hecho es que traten de hacerlo bien, que lleguen al 70 por lo menos, ¿sí? Traten de hacer lo mejor que puedan y lleguen al 70. ¿Está bien? Sí, 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 no, los que ya escribieron el nombre lo hacen una sola vez, yo copio el chat y ya tengo los presentes. Entonces, como no era para el lunes, no, está en la página, ustedes fíjense, seminario 5, plazo de entrega el 27 de 5 horas 20, de observar la página, de ver los plazos. Por eso les dije yo, ahora hacemos consulta, porque a ustedes se les vencía el miércoles la presentación. Por eso accedí a que hagamos hoy las, ¿sí? Porque ustedes tienen que llegar lo posible. Entonces les estoy preguntando si necesitan realmente unos días más, hasta el viernes, para terminar de hacer este seminario. Acá dice, no, creo que lo podés borrar vos porque todavía no está el plazo vencido. No podés borrarlo, Eleonor. Si mandaste, borralo vos y volverlo a enviar, porque todavía el plazo no está vencido. Bueno, si necesitan lo ampliamos hasta el viernes, terminen el viernes. Si le falta un punto, no hay problema. Si tienen todo hecho, si le falta un punto de algún tema que no entiendan bien, no hay problema. Pero hay que tratar de ir sacarse las dudas, ¿no? Porque después el parcial tiene que tener claro todos los temas. Está bueno hasta el viernes. Yo acá voy a corregir plazo de entrega el día viernes, horas 20. 2 días más. No, fecha de parcial no hay, porque no se sabe qué va a pasar, pero se supone que si no abren la facultad se tiene que tomar en forma virtual, es lo que se supone, porque ya está habilitado el examen virtual. Ahora, ¿cómo va a ser? No sé. No sé cómo será, cómo lo planteará la profesora. Ustedes saben que ella toma el parcial, no lo tomo yo. Así que ustedes se tienen que preparar para rendir el parcial, y bien terminen la primera parte, que sería, nos falta volumetría redox y nos falta gravimetría. Y nos faltaría muestreo, que no sé si va a entrar en la primera o en la segunda parte. Generalmente es hasta gravimetría nomás. O sea que nos quedan 2 temas y ya vendría el parcial. No hay fecha de parcial porque no sabemos. Se supone que no va a abrir la facultad hasta agosto, se supone, pero no sabemos. O sea, yo no les puedo decir cuándo, ni cómo, ni dónde. Si se dan las condiciones como está más o menos previsto, que volvemos en agosto,
Ustedes tendrían el parcial ahora en julio, en junio, fines de junio, julio, primeros días de julio. ¿Sí? Tendrían el parcial. ¿Cómo? Me imagino en forma virtual. ¿Qué significa en forma virtual? Con algún cuestionario, de alguna forma que la profesora crea conveniente. Eso ya no está en mis manos, ¿sí? Quizás me pregunte, quizás no, no lo sé, pero el tema es que ella decide de qué forma lo toma. ¿Está? Entonces ustedes tienen que estar preparados para, ni bien termine el último seminario de gravimetría, para rendir el parcial. Los temas serían todos los que vimos hasta ahora, inclusive gravimetría, hasta ahí llegaría. Bueno, entonces, ¿me entendieron? Tienen plazo hasta el viernes a las 20, terminen, y cualquier duda, usen el foro de consultas y ahí les contesto. Y el miércoles nos vemos de vuelta, si hay alguna duda podemos ver de nuevo. Nos juntamos a las 2 de la tarde el miércoles. ¿Sí? Bien. La encuesta que mandé es para que me respondan, que se las envíe por correo electrónico a todos, y muchos no me han respondido. ¿Sí? Las envié por correo electrónico. Por favor, la contestan y me la envían. Sí, al correo. Yo se las mandé al correo, ustedes también. Yo necesito esa información porque me la pidieron, me pidió la profesora, que quiere la información de cómo están cada uno de ustedes, qué están presentando, en qué condiciones están. Entonces necesito esa información. Bueno, muchas gracias chicos, que pasen lindo día. Hasta luego.